fue un irrespetuoso, porque hay otra parte también donde él manda a leer. Utilizó la palabra ridícula. Ridículo, sí, ridícula al Ministerio Público. La magistrada Jenny Berenice. Porque hay abogados que se creen que son, no, que ellos son lo máximo, que ellos llegan allí, hay que esperarlo pidiendo el autógrafo. El peor error de un abogado en estrado, de enfrascarse en una... Usted es abogado. Es un error enfrascarse en una discusión con un magistrado dentro de una audiencia. Claro que sí. Vamos a escuchar esta partecita, Nelson. Vamos a escuchar. Se fue. Bueno, ahí es que él le dice a Jenny Berenice que se ponga a estudiar la teoría alemana. Ese abogado. Y le dice a Wilson que a Wilson le dice él que Wilson lo que es un títere. Bueno, entonces ese no es el escenario. Claro, ese abogado prácticamente con esa actitud se está demostrando perdido. Claro que sí. Que está perdido. A él le hicieron una advertencia en virtud del artículo 100. No, es que ya no le importa nada, está perdido. Sí, le hicieron una alegato. Claro, le hicieron una advertencia en virtud del artículo poco profesional que lució ahí. 134 del Código Procesal Penal que establece. Sí. Bueno, sí. Vamos a escuchar si Jonás, señor director, no. Pero bien, ese abogado entonces, hay una parte donde usted tiene ¿Cómo lo va a decir ridícula y utilizando una serie de epítetos desconsiderados? Ofensivo. Que solo lo utilice un abogado cuando está perdido, porque no le importa nada. Claro, eso claro. No le importa. Entonces, es el caso de la 3G, ¿verdad? Sí. Es el caso de la 3G. Correcto. Entonces, mire qué pasa. Él le dice en un momento a Jenny Berenice que se vaya a estudiar teoría alemana y que los decretos, que es increíble la cosa que hacían los decretos, haciendo alusión a que ella está nombrada por un decreto. Y además de eso, le llama a Wilson Camacho, le llama títere. Jonás, yo te mandé a ti la otra parte donde se dice que a ese abogado lo van a juzgar. Lo van a juzgar en virtud del artículo 134 y 135 del Código Procesal Penal, que establece, el magistrado se lo advirtió, sí, claro, es que si no lleve control de eso, se tiene que ir de ahí, porque es que ahí va a haber eso siempre. Lamentablemente, en ese litigio donde, como usted decía, hay uno que está totalmente perdido, lo que va a recurrir es a situaciones personales, va a recurrir a ofensas, va a irse del lado de lo que es el norte. Poco profesional. Lógico, y son gente que usted lo ve. Este abogado que agravió a Jenny Berenice y a Camacho, se le conocerá proceso por litigación temeraria. Wow. Solo establece el artículo 134 y 135 del Código Procesal Penal. Y él puede ser incluso condenado a una cantidad de salario y también podría ser hasta suspendido su ejercicio profesional, porque en ese momento, cuando ese juicio inicia, debe notificársele al Colegio de Abogados por la conducta inapropiada que el abogado está exhibiendo en estrado. Recuerden que aquí hay un asunto colegiado, el Colegio de Abogados debe velar porque los abogados actúen de forma correcta. Y entonces ese es el caso. Así que nada, señores, los tribunales de Santo Domingo están llenos de casos del PLD, llenos de casos de funcionarios que acabaron con el erario público. A propósito, y eso también es importante, Nelson, siguiendo en esa línea, la sentencia que descargó a los generales aquello del asunto de los tucanos. Jonás, lo tiene por ahí. Vuelve de los tucanos, la anularon. Fue anulada. Aquellos que fueron beneficiados. No, y que salieron dándole gracias a Dios ahí, que ellos eran inocentes. Por fin que se hizo justicia, Dios mío, somos inocentes. No, claro, eso fue un milagro que ustedes le hicieron. No justicia, un milagro. Entonces, ha sido anulada esa Fue decisión. anulada, la Corte la anuló. La Corte se va a conocer. No. Eso significa que el Ministerio Público no está desmayando en el combate, en el combate a la corrupción en la República Dominicana. Y esto coloca al país, Nelson y amigos televidentes, en una especie de, lo saca de un hoyo
Porque usted se imagina que usted le diga, usted va a invertir en Haití, por ejemplo, y que usted diga, no, pero en Haití no hay garantía, no hay seguridad jurídica, porque allá pasa de todo. ¿Usted invierte dinero en Haití? No hay garantía. No hay garantía. En ese país no hay garantía. Eso mismo pasa en nuestro país a nivel internacional, que las grandes empresas, cuando ven que la justicia no se respeta el debido proceso, no se respeta el derecho, ¿cómo se pierde las garantías entonces en ese país? No invierten. Se pierde la garantía. No invierten. Entonces, te digo hasta qué elemento he tomado en cuenta por inversionistas internacionales. El discrimen. En un país donde haya un discrimen, por asunto de raza, de color, de asunto económico, inmediatamente no hay garantía en ese país. No hay garantía y no invierten. Sí, porque no hay riesgo. Por ejemplo, el nivel de riesgo es muy alto. Cuando las empresas de Zona Franca se instalaron en el Parque Industrial de Santiago, aquella vez, cuando se hizo ese parque, una de las cosas que la mayoría de esas empresas exigían era el respeto absoluto de la ley. Por eso es que también es tan delicado la seguridad de un país. La seguridad de un país, el nivel de seguridad es también muy delicado. Y por lo tanto también la democracia de un país, el nivel democrático de un país es un tanto complicado. Claro que sí, aquí se puede todavía hablar, aquí todavía se puede conversar, aquí hay líderes en lo cual usted puede sentarse en una situación de crisis. Por eso yo decía, y lo repito, que aquí la gente no sabe el papel que jugó Peña Gómez, que jugó este señor que murió, el padre Agripino Núñez Collado, Freddy Veragoy. Mediador por excelencia, Agripino. Señor, este país se salvó de revuelta y de convulsiones sociales por esos líderes que estaban ahí. A propósito de Agripino y la iglesia, vamos a saludar a Danilo Batista, que ya está con nosotros aquí en el programa. Buenas tardes para todos los amigos de su programa, La Ciudad. ¿Cómo le quedó el ojo forastero? El ojo está bien ya, el ojo está bien. Te veo bien. Sí. Hay que ya que mencionamos la iglesia el pasado jueves, que fue un día prácticamente de la Corpus Christi, un día que realmente la iglesia católica celebra a nivel mundial. Celebra a nivel Después del Viernes Santo es el día más grande. Entonces pues, se pudo ver en uno de los actos a aquel arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, que también se cargó este país con la defensa. Pero ya está parece muy enfermo, pero se vio en público. Teníamos años que no veíamos, luego de que fue por un decreto se le quitó como el rango. El rango de capellán. El rango de general. Y de general. Eso fue un decreto. Le corresponde. Entonces le correspondía. Pero todavía sigue siendo un ministro de la iglesia, sin funciones, pero teníamos años que no veíamos Yo creo que Dios le ha dado larga vida. Sí. Porque una gente que... Pero un hombre que se veía siempre muy fuerte, bien, ya está, nadie quería chocar con los años. ¿Usted recuerda el embajador americano? Cuando Jacobo y él. También, cuando él le dijo a Jacobo que debajo de la sotana hay un hombre. Había un hombre. No era fácil. Señores, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, un defensor acérrimo de la también aspiró a papa en su momento. Bueno, él fue de lo que estaba sonó. Estuvo en el colegio de pero él estuvo entre los el colegio de cardenales. También de lo que iban a elegir los papas. Sí, exactamente. De hecho, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se lanzó mucho pleito sobre la dominicanidad, sobre los haitianos. Recuerden aquella vez